Los Olivos. Estas instituciones, bajo el liderazgo de la Municipalidad Distrital de Los Olivos, especialmente del programa su programa de áreas sociales, dirigido por la doctora Yanet Aldana, viene desarrollando una serie de acciones, talleres, cursos, programas de capacitación, pero también de promoción y de sensibilización que están orientados justamente a la prevención de la violencia hacia la mujer, los niños, las niñas y los adolescentes. Justamente con ese objetivo de contribuir desde la labor de los operadores de justicia y de las instituciones de prevención con detener, con enfrentar la violencia hacia la mujer y hacia los niños y niñas, es que se ha organizado este programa de capacitación, ¿no? Con el objetivo de fortalecer las capacidades, de actualizar la información, de generar espacios también de articulación, de interlocución entre los diversos actores institucionales que hacen parte de las instancias de prevención de la violencia. Y justamente es por ello que en esta segunda sesión se ha priorizado precisamente la presentación de la Ley 30364, elevada, digamos, a nivel de texto único ordenado, en la medida que se han fusionado todas las modificatorias que tenía la ley, pero a la vez también vamos a ver el reglamento de la ley, y la idea es que el día de hoy podamos conocer cómo está funcionando este flujograma de la actuación estatal, las funciones que a cada uno de los sectores le corresponden en la implementación de esta normativa. Y para ello hemos invitado a un especialista, el doctor Daniel Vargas, representante de la Defensoría del Pueblo de Lima Norte, a quien agradecemos mucho por su participación, por su presencia. Él nos va a acompañar en la sesión del día de hoy, tiene 45 minutos aproximadamente para su disertación, luego de lo cual vamos a abrir un momento de diálogo con los participantes, de preguntas, consultas, de comentarios, también de propuestas. En la medida de que lo que interesa es sobre todo identificar cuáles son estas funciones que cada uno de los sectores tienen justamente para el cumplimiento de la ruta de atención que la Ley 30364 nos ha determinado. Bien, sin más entonces, y agradeciéndoles mucho por su participación, voy a dejar en el uso de la palabra al doctor Daniel Vargas, reiterándole nuestro agradecimiento. Entonces, Daniel, puedes empezar con tu disertación. Ahora sí creo, ¿me escuchan? ¿Me escuchan Sí, o no? se escucha. ¿Sí? Sí se escucha. Sí, sino que no me permitía el anfitrión abrir el audio. Más bien, en primer lugar, buenas tardes con todos y todas. Agradecer por la invitación nuevamente a estos espacios que ya los extrañaba también, para poder un poco conversar y también hacer, como decía Carmen, un poco de articulación de esta norma, ya que hay muchas cosas que hablar y que conversar y que de repente subsanar en el tiempo. Lógicamente que esto es un tema de a corto y a largo plazo, a mediano y largo plazo, perdón, para poder tener una atención adecuada y también una atención de calidad, no solamente proveniente de lo que habla en realidad a la atención del Estado, ¿no? Sino también a la ciudadanía y las herramientas que debería tener el Estado para poder dar una atención de calidad a los usuarios y usuarias víctimas de violencia, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, también quiero darles el saludo de la doctora Estela Lozano Reyes, jefa de la Oficina Defensorial de Lima Norte, y del doctor Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, en base a todo el apoyo que debe tener desde la Defensoría del Pueblo para poder ayudar y coadyuvar a las entidades a fin de que puedan de una u otra forma garantizar lo que establece la norma. No sabemos que, como toda entidad del Estado, hay dificultades al respecto, pero vamos a tratar de analizar, y como se trata luego de un conversatorio, poder nosotros articular en qué podemos mejorar y también poder, como yo le dije, articular y poder mejorar la atención.
Entonces, vamos a continuar agradeciendo a Brenda Mena Benítez, que es mi compañera que nos está acompañando en esta oportunidad y con la finalidad de poder pasar las diapositivas también. Vamos a iniciar un poco, y siempre en mis charlas que doy, inicio un poco de la visión que le da la Defensoría del Pueblo ante estos casos. Entonces, siguiente, por favor. Un poco del hablar de lo que es la Defensoría del Pueblo. Para la Defensoría del Pueblo en sí, como la gran mayoría de las entidades que están presentes el día de hoy, les brindo el saludo para todos. La competencia de la Defensoría del Pueblo, como todos conocen, es una entidad autónoma, no depende de ningún ministerio, y está reconocido por la Constitución Política del Perú en los artículos 161 y 162 de la Constitución. Y también dentro de nuestra ley orgánica, la ley 26520, donde establece cuáles son las competencias que tiene la Defensoría del Pueblo, ¿no? Es la defensa de los derechos fundamentales y constitucionales de la persona y la comunidad, supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y supervisar la adecuada prestación de los servicios públicos. En esta normatividad de la ley 30364 encuadran las dos primeras competencias que acabo de mencionar, ¿no? En relación a ello, es la defensa de los derechos fundamentales y supervisar el adecuado cumplimiento de los deberes de la administración estatal en razón a la ruta de atención que hay en base a la ley 30364. ¿No? La Defensoría del Pueblo, la atención, lo hace a través de quejas, consultas y petitorios. Orientamos a la ciudadanía y también, no solo vemos el tema del ciudadano, sino también las dificultades que tienen las entidades del Estado y tratar de coadyuvar con la finalidad de que se puedan subsanar esas dificultades y se pueda dar una atención de calidad. Eso es parte de la labor de la Defensoría. Entonces, la Defensoría tiene una visión supervisora, como su misma entidad lo corresponde. Es una entidad supervisora y orientadora para los ciudadanos, ¿no? Con la finalidad de que no se vulneren derechos. Y en base a ello, realiza trabajos en ejes correspondientes. Nosotros somos la Oficina Defensorial de Lima Norte, que abarca los 8 distritos de Lima Norte y 4 provincias de Lima, que son Huauro, Ollón, Canti y Cajatán. Tiene diversas temáticas, y dentro de esas temáticas está el área de Administración de Justicia y Derechos Humanos, que es el área que yo presido, con la finalidad de ver todo el tema del sistema de justicia, ¿no? Entonces, eso es parte de la labor que hace la Defensoría del Pueblo. Por eso, esta charla que vamos a dar el día de hoy está centrado a través de una visión supervisora, ¿no? Con la finalidad de que la Defensoría sea un colaborador crítico del Estado, pero también con la manera de articular o mediar entre las demás entidades y se pueda articular alguna gestión o una política pública que se pueda realizar. Siguiente, por favor. Entonces, aquí ya vamos a entrar al tema de las funciones sectoriales, al tema que nos ha centrado, esto ha sido un pequeño preámbulo, en relación a lo que hace la Defensoría del Pueblo, y entramos al tema en sí. Y para ello tenemos que hablar un poco de los aspectos generales de la ley, ¿no? La siguiente, por favor. En primer lugar, vamos a hablar de las normas principales. Las normas principales, algunas hemos mencionado, son demasiadas, hay que saber que es un tema extenso. Está la ley 3364, tal cual, y sus modificatorias que ha ocurrido en el tiempo. Está el reglamento de la ley 3364 y sus modificatorias, que también se habían ido dando en el tiempo. El decreto legislativo 1470, que sé que ha sido materia del primer taller que han tenido en estos talleres que se van a venir de manera continuada, ¿no? Donde establece en el tema de situación en la cual se encuentra el país ahora, que es en relación al estado de emergencia por el COVID-19. Y el TUO, que ha sido aprobado ahora último, el 6 de septiembre, ha sido aprobado, en la cual recopila todas las modificatorias y la ley 3364, y su reglamento también lo menciona. Entonces el TUO es la recopilación de todo ello. Hay algunas cosas por mejorar, pero eso lo vamos a ir conversando en el transcurso de la exposición. El decreto legislativo 1368, que eso lo vamos a mencionar al último, ¿por qué? Porque habla del sistema de interoperabilidad que debería haber, un sistema integrado de justicia con la finalidad de que se eviten burocracias y se llegue a una atención oportuna y eficaz a la víctima, ¿no? Siguiente, por favor. Estos son algunos protocolos también que lo estamos mencionando, algunos protocolos bases principales. Es el protocolo base de actuación conjunta, que habla que todas las entidades deben actuar de manera conjunta ante un hecho de violencia. El protocolo de actuación conjunta, que habla de los CENS
y de las comisarías y las comisarías especiales, de los centros de comisarías y comisarías especializadas, en base también con las comisarías en sí, un nivel de coordinación que deberían tener con la finalidad de que la atención sea de manera oportuna, ¿no? El protocolo de atención conjunta entre los CEMS y el establecimiento de salud, que en alguna oportunidad hemos tenido algunas reuniones sobre ese tema, en la cual hemos tratado de coordinar la atención que debe haber, ya que hay algunas dificultades en ello. Siguiente, por favor. Estos son los aspectos generales de la ley. Siguiente. Como todos sabemos, el objeto de la ley 30364 es prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Entonces, lo que conlleva a esta situación y a varias entidades del Estado, en algunos está la prevención, en algunos, como los operadores de justicia, está el tema de la sanción. Con la finalidad de llegar a esa palabrita que de repente es muy difícil, que es la erradicación, ¿no? Porque tiene que ser un trabajo conjunto no solo con las entidades, sino también con la propia ciudadanía. Y para ello, el Estado establece mecanismos, medidas y políticas integrales en todos sus niveles, ¿no? Y sectores, con la finalidad de no solamente lograr, no solamente garantizar una vida libre de violencia en cuanto a la víctima, sino que también se debe trabajar con las personas agresoras, que eso lo vamos a comentar más adelante, con la finalidad de poder verificar el tema de vivir una vida libre de violencia. Siguiente, por favor. Los principios rectores que establece la norma, lo vamos a mencionar súper rápido, ¿no? Igualdad y no discriminación, interés superior del niño, debida diligencia, ¿por qué está marcado con negrito? Porque en cuanto a la debida diligencia, vamos a mencionar aquí, es en razón a la actuación que tienen los operadores, directos o indirectos, entre comillas, ¿no? Porque dentro de los directos tenemos al Poder Judicial, al Ministerio Público y a la Policía Nacional, ¿no? Entonces, y también los órganos de apoyo, ¿no? Hay muchas entidades que apoyan, como el Centro de Emergencia Mujer, el MINYUS, nosotros, Defensoría del Pueblo, el sector municipal, educación, que todos debemos apoyar con la finalidad de llegar a lo que es la erradicación de la violencia. En el tema de los enfoques, estamos relacionados al tema de género, estamos hablando ahorita de violencia de género, la integralidad, interculturalidad y derechos humanos. El tema de género vamos a conversarlo ahorita vamos a dar una breve explicación del enfoque de género, con la finalidad de ver, porque la idea es romper las brechas de poder que existen entre hombres y mujeres, ¿no? Que exista una igualdad de oportunidades. Eso es lo que establece la ley 30364 dentro de este enfoque, ¿no? Con la finalidad de que se pueda dar esta circunstancia de vivir una vida libre de violencia. Siguiente, por favor. Entonces, aquí hablamos de qué es el enfoque de género. Establece ahí, y también lo ha señalado dentro de la norma, que es una perspectiva de análisis que nos permite mirar la realidad identificando los roles que asumen mujeres y hombres en nuestra sociedad, así como las relaciones de poder y desigualdad que se producen entre ellos y ellas. En base a este enfoque, como yo lo había mencionado, debe orientar el diseño de estrategias de intervención orientadas al logro de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Entonces, eso no vamos a basar. Sin embargo, el tema de violencia de género, que lo vamos a mencionar más adelante, vamos a verificar y vamos a ver que no solamente parte de la violencia de género viene a ser la violencia contra las mujeres, pero también hay otros aspectos que menciona, y lo menciona también la Corte Interamericana de Prevención y Sanción y Erradicación de la Violencia, en relación al tema de este enfoque es bien amplio en el tema del enfoque de género, ¿no? Del tema de género, ¿no? Entonces, siguiente, por favor, para seguir explicando. Y esta es la definición de lo que establece la Corte Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia, ¿no? ¿Cómo define la violencia? Es acto o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, ¿no? En el ámbito público o privado. Es una situación que cambió, porque antes era la violencia intrafamiliar, ahora es en todos los ámbitos. Y en base a ello, se produce en el contexto de una relación interpersonal de responsabilidad, confianza o poder. Pero también habla de qué aspectos se va a relacionar ello. ¿Qué incluye? ¿Dónde se puede originar la violencia? Que tenga un lugar dentro de la familia, por eso hablamos de una violencia familiar, que tenga un lugar en la comunidad, un lugar externo,
que fue una extensión de ello. Y luego viene que sea perpetrada o tolerada por el Estado. Esos son los ámbitos de la violencia. Sin embargo, como lo hablábamos de lo que establece la violencia de género, también está incluida otra violencia. Y esto es las modalidades de violencia contra las mujeres, ¿no? Violencia en relación de pareja, feminicidio, el hostigamiento sexual, que aún falta el tema de la acción en estos casos por parte de las entidades del Estado, como es el acoso sexual también, ¿no? Que faltan algunas entidades implementar esta circunstancia, y otros tipos de violencia, y aquí menciona las violencias contra las mujeres migrantes, ¿no? Que es una violencia que establece de que es una mujer vulnerable cuando sale del Estado, en la que se encuentra, ya es un estado de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, eso ya proviene de que todos los factores que establece la ley 3364 no discrimine a mujer o integrante del grupo familiar y que sea factible para que se le dé una atención oportuna. Siguiente, por favor. Entonces aquí ya entramos al tema principal, que son las funciones sectoriales en el marco de la ley 3364, el que habla de las entidades involucradas en el tema, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos a empezar netamente con la Policía Nacional en las funciones sectoriales, en el tema justicia, ya que la mayoría de las personas que son víctimas de violencia acuden en primer lugar a la Policía Nacional, ¿no? Sin embargo, ahora conversa y habla de entidades donde también uno puede acudir, pero el primer nivel de acción donde una persona acude es la Policía Nacional, ¿no? Entonces, dentro de las funciones que tiene la Policía Nacional en esta ley 3364, vamos a hablar de algunas, porque como le digo, la ley es extensa, la Policía Nacional tiene que recibir todas las denuncias, sea de la víctima o de cualquier otra persona que actúe en su favor, y aplica la ficha de valoración de riesgo. Este punto, relación habla de que también lo puede interponer la Defensoría del Pueblo, que han habido muchas disyuntivas sobre este tema. ¿Por qué nos menciona dentro de la norma? Interposición en relación a lo que establece y lo que señala la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo, en sí, dentro de la interpretación que también nosotros le hemos dado como entidad, es que no podemos interponer la denuncia si no ponemos en conocimiento a las entidades y ponemos en alerta o activamos todas las alertas de todas las entidades involucradas en la ruta de atención y hacemos un acompañamiento a la víctima. Entonces, porque si nosotros interponemos quizás una denuncia, no, de repente se confundiría, y muchas veces nos confunden, cuál es la función de la defensa pública, ¿no? Siempre nos llegan inclusive documentos de la defensa pública, oficios de la defensa pública pidiendo abogado de oficio. Entonces, somos instituciones muy distintas, la defensa pública y acceso a la justicia corresponde al MINJUS y nosotros somos un ente autónomo, un ente supervisor, ¿no? Entonces, luego de poner en conocimiento a través de un documento a las entidades competentes o hacer un acompañamiento a la víctima, verificamos la atención que tiene cada entidad en la ruta. Esa es la labor que tiene la Defensoría del Pueblo, ¿no? En relación a la intervención, cuando se establece que la Defensoría del Pueblo se puede interponer una denuncia. Entonces, eso es en relación al tema, de lo que hay mucha disyuntiva de que la gente puede ir a la Defensoría del Pueblo e interponer la denuncia, pero puede recurrir a nosotros con la finalidad de activar a todas las entidades competentes dentro de la norma. Entonces, luego viene la función de diligenciamiento de las notificaciones. Lógicamente, la Policía Nacional tiene que revisar el diligenciamiento de las notificaciones para poner en conocimiento del tema de la denuncia. No, en ningún momento lo puede hacer la víctima bajo ninguna responsabilidad. Entonces, la víctima tampoco, no puede ir a notificar, y eso es obvio, y la policía, hay miembros de la policía que están aquí, con la cual yo he trabajado en muchas ocasiones y hemos coordinado hechos de violencia, coordinado la atención en hechos de violencia, y eso sería inconcebible. Y se envía el informe policial. En este punto también quiero dar un pequeño detalle. Envían simultáneamente el informe policial al juzgado de familia y al Ministerio Público, dentro de las 24 horas, que es un tema también complicado. Ahora, por la pandemia, lógicamente que a través del decreto legislativo 1470 se han establecido mecanismos que ayudan o que van a ayudar, en todo caso, a la notificación oportuna tanto de la policía al juzgado a través de un correo electrónico y luego al Ministerio Público.
Sin embargo, antes de la pandemia, antes de la pandemia no había estos mecanismos, había otro tipo de mecanismos. Por eso hablaba un poco de la interoperabilidad, ¿no? Que sería muy factible que se dé a nivel de Lima Norte. Yo tengo un ejemplo, por ejemplo, en Arequipa ya se dio la interoperabilidad donde un solo sistema integra a la policía, Ministerio Público y Poder Judicial, con la finalidad de dar la atención y la finalidad que tiene la norma, que es la atención oportuna, ¿no?, a la víctima, y dar medidas que garantizan y disminuyan el riesgo de la víctima de violencia. Entonces, eso es sería muy importante que sea efectivo en Lima Norte, que es lo que falta. Entonces, muchas veces hemos podido verificar, y eso es a razón de la experiencia de los casos que hemos podido ver en Lima Norte y en Huaura, porque también nos corresponde las zonas de Huaura, es un poco el tema de que a veces, no siempre, pero también valoramos la actuación que hace la Policía Nacional, se envía en un hecho, por ejemplo, de feminicidio o un hecho grave, se envía solamente al Ministerio Público. Ya ha pasado, ya ha pasado. Y es un tema que a veces se envía al juzgado de familia, pero también olvidan emitir a la fiscalía. Y esa es una circunstancia que también hay que verificar, cosas que se han ido subsanando en el tiempo, ¿no? Sobre todo cuando los hechos son conocidos, en los hechos de violencia, de feminicidios o tentativas de feminicidios, que ya lo están viendo inclusive las de Pincris, ya no tanto las comisarías, que ocurre el tema que las de Pincris desconocen mucho el tema de la ley 364, ¿no? Porque ya se trata de un delito de mayor gravedad y lo centran solamente el Ministerio Público. Entonces, en esas circunstancias ya se ha venido subsanando. También hemos tenido en alguna ocasión reuniones con las de Pincris, que acá en Lima Norte son 6, explicando un poco el tema de la ley 364, ¿no? Que se va, si bien es cierto, el feminicidio tiene una norma especial, pero también debe centrarse en lo que es la norma, porque hay víctimas indirectas que también necesitan el nivel de protección de las medidas. Luego vienen los casos de flagrancia, lógicamente, y establece la ley, la detención de la persona, ¿no?, agresora, y es inmediata, inclusive allanando el lugar donde están ocurriendo los hechos de violencia. Y de inmediatamente, en estos casos, se debe comunicar al Ministerio Público para ver el tema de la detención, ¿no? Y eso es la labor que hace la policía en el tema de la denuncia, ¿no?, de la recepción de la denuncia. Siguiente, por favor. Ahora, el tema de la Policía Nacional. Siguiente, por favor. En el tema de la Policía Nacional, que es la encargada de la ejecución de las medidas de protección. Aquí es un tema también que se ha venido corrigiendo a través de la Policía Nacional, por ejemplo, el mapa georreferencial. Sé que ahora tienen un aplicativo que se llama 24/7, si no me estoy equivocando, donde también se puede registrar las visitas que se hace a la víctima en la ejecución de las medidas de protección. Y también habilitar la comunicación. Sin embargo, cuando también hemos ido a verificar algunas secciones de familia, de las comisarías, tampoco hay el tema del poco de personal. Pero se abastecen en la circunstancia de la responsabilidad y el ejercicio que hace la policía para poder salvaguardar la vida de la víctima. Sin embargo, esta circunstancia, y la ley lo menciona, y creo que no se ha hecho de manera íntegra, es la coordinación de apoyo que deberían tener con Serenazgo, por ejemplo, de la municipalidad. Ahora, que en este tema de pandemia se está dando las circunstancias de que están coordinando más por el tema de la seguridad ciudadana, que es un tema también que no se centra mucho en lo que es la violencia, sino en otros tipos de delitos, creo que se debería centralizar y mejorar la coordinación en el tema del apoyo que deben hacer en los patrullajes, por ejemplo, para la ejecución de las medidas de protección, ¿no? Creo que eso sería factible para poder mejorar la ejecución, porque si bien es cierto, el juzgado emite las medidas de protección, pero el problema viene en la ejecución, ¿no? Entonces, a razón de las dificultades que también tiene la Policía Nacional, que es entendible, porque ahorita, bueno, estamos en una situación extraordinaria donde la policía se está dedicando íntegramente a lo que es el tema de pandemia, ¿no? A razón de eso salió el decreto legislativo 1470. Y informar el cumplimiento de las medidas de protección, ¿no? Esto va a variar de acuerdo al riesgo que tiene la víctima, ¿no? La información que se debe otorgar de las medidas de protección. Lógicamente que es una labor ambas, tanto del juzgado de familia, que lo vamos a hablar después de la policía, y también de la policía informar, ¿no? A veces, por la falta, como estábamos hablando, de materiales logísticos y el tema de personal,
no se hace en su debido momento, pero ahora con esta aplicación entiendo que mucho a la Policía Nacional, que es el aplicativo 24/7, ayuda y coadyuva también al tema de la información inmediata. Bueno, y ahora los temas tecnológicos que también está ayudando a verificar el tema. Un ojo, que las medidas de protección tienen validez a nivel nacional y se pueden solicitar su cumplimiento ante cualquier dependencia policial hasta que sean dejadas sin efecto por el Poder Judicial, ¿no? Y eso también lo vamos a conversar en el siguiente tema. Esto es en relación a la Policía Nacional. Hay muchas cosas. Y esta es una circunstancia que en muchas ocasiones lo hemos podido verificar, pero ya a través de las capacitaciones que se han venido haciendo, ya la policía ha tomado conciencia. No hay que generalizar tampoco. Hay un poco, hay efectivos policiales con los cuales yo he trabajado y netamente se puede trabajar de la debida forma. Hay un tema también de justificar la violencia, y eso a veces es donde han recurrido a nosotros y hemos tratado de conversar con los comisarios en esta circunstancia, que se garantice el tema de la calidad en la atención, no solamente lo que establece la norma, sino desde que ingresa la persona, la víctima, a la entidad, hasta que sale, con la debida orientación que se debería hacer. Es una cosa que no debe suceder, ¿no? No se debe justificar la violencia por nada del mundo y de ninguna entidad. Pero como estamos hablando que la entidad de lo primero que se requiere o a donde va el usuario o usuaria es a la Policía Nacional. Siguiente, por favor. Pasando al otro tema, después antes de la emisión de las medidas de protección, hablamos de los juzgados de familia, ¿no? El juzgado de familia es el que emite las medidas de protección luego de que la policía da el informe, ¿no? Ahora aquí hay un tema que también lo quería mencionar. El decreto legislativo 1470, que se ha mencionado en el antiguo taller, en el anterior taller, se contradice en un artículo 4, si no más recuerdo, donde señala de que se tiene que aplicar la ficha de evaluación de riesgo, pero luego dice que para la emisión de las medidas de protección no es necesario que esté la ficha de evaluación de riesgo. Ahora, el tema sería, ¿qué pasaría con una violencia psicológica? Si la graduabilidad de la violencia psicológica todavía no está establecida, ¿no? Y este es un tema en esta circunstancia que puede llevar a que no se emitan las medidas de protección. En relación a que para tener un sustento, lógicamente que se está centralizando, que todo debe emitir las medidas de protección de manera inmediata en esta situación de pandemia, porque lamentablemente hemos tomado conocimiento que la gran mayoría de los agresores están dentro del domicilio o dentro de nuestra propia familia, que es algo muy lamentable. Debería centralizarse con la finalidad de que se garantice una medida de protección. Hemos tenido casos ahora últimos donde no ha logrado emitir las medidas de protección por una violencia psicológica, ¿no? Por no tener esa ficha de evaluación de riesgo o algún indicio, por ejemplo, en medicina legal haya pasado la evaluación psicológica, ¿no? Sobre todo en ellos. La violencia física es un poco más factible porque bueno, son hechos visibles, ¿no? Pero el problema ocurre con la violencia psicológica. Entonces, eso deberíamos verificar en ese tema, ¿no? Y también en relación a ello, las medidas de protección se van a emitir en base a la ficha de evaluación de riesgo. Y aquí hay temas que establece la norma, ¿no? Riesgo severo, riesgo moderado y leve, y cuando no se puede establecer el riesgo. ¿Qué diferencia hay en esto? En el tema del riesgo severo, lo emiten 24 horas, riesgo moderado leve, 48, y cuando no se puede establecer el riesgo, 72 horas. El tema es que se prescinde de la audiencia, que era ahora lo que se está haciendo con el decreto legislativo 1470, ¿no? Se está prescindiendo de la audiencia. Sin embargo, hay algunos factores que establecen la parte agresora, ¿no? La parte imputada, que señala que vulnera el derecho de defensa. Pero eso es lo que establece la ley, sobre todo cuando es un riesgo severo. Ahora todo se está considerando como si fuera un riesgo severo, entre comillas, porque lógicamente hay que verificar el tema de cuáles son los riesgos en los cuales se encuentra la víctima para ser perpetrada otra vez por un hecho de violencia. Y eso también va a conllevar algunas circunstancias de evaluación del juzgado y también de la Policía Nacional al momento de hacer el seguimiento de la ejecución de las medidas de protección, ¿no? También el Poder Judicial, a través del juzgado de familia, también puede recibir las denuncias, también la norma lo menciona, ¿no? Tanto la Policía Nacional, el juzgado de familia o también el Ministerio Público, ¿no? Y cada uno tiene una función diferente. En razón a ello, luego de la emisión de las medidas de protección,
remite también el documento al Ministerio Público, el expediente. Acá hay una circunstancia, ¿no? Porque cuando no se emiten las medidas de protección, o sea, mejor dicho, no se otorgan, no quiere decir que el proceso va a quedar ahí, porque solamente las medidas de protección están en la etapa de protección del proceso. Y con ello, el juzgado, por más que no emita las medidas de protección, tiene que remitirlo al Ministerio Público para que se siga llevando el proceso de investigación por el delito, el tema penal, ¿no? Entonces, no quiere decir de que la no emisión de las medidas de protección, el proceso quede ahí y se archive, ¿no? Igual, dentro del flujo que establece el proceso especial, porque así se le dice que es un proceso especial, porque suprime varias etapas de un proceso común, es que tiene que continuar la denuncia. Pero la idea es que se emitan las medidas de protección, ¿no? Por eso tenemos que tener todo el informe correspondiente. Lógicamente, que la Policía Nacional a veces se les hace difícil en 24 horas remitir un informe, salvo que lo amerite el documento, o a veces en relación a ello, que no es muy mediático, ¿no? Eso también es una factibilidad de los medios de comunicación, que ya lo vamos a mencionar más adelante, ¿no? Supervisan el cumplimiento de las medidas de protección, es decir, no termina ahí su labor del Poder Judicial. Muchas veces, al conversar con los jueces, en realidad hacen caso omiso a este tema, ¿no? Dicen, no, yo ya terminé mi parte emitiendo las medidas de protección, pero no, tienen que supervisar el cumplimiento. Si en caso ocurra, pongámosles por ejemplo, que la Policía Nacional no informe dentro de los parámetros que establece la norma o los días que establece la ley, el Poder Judicial o el juzgado de familia, juez o jueza, tiene que solicitar, verificar en los informes para que se estén cumpliendo las medidas de protección. Y eso es lo que hace, ¿no? Ahora, acá hay dos temas importantes, hablando del incumplimiento. Dentro del incumplimiento se puede establecer el tema de que el policía, así lo establece la ley, tiene que informar el incumplimiento al juzgado de familia, y el juzgado de familia recién informa el tema al Ministerio Público, para que sea denunciado por desobediencia y resistencia a la autoridad, ¿no? La persona agresora está incumpliendo las medidas de protección. Sin embargo, hemos visto la buena práctica, y la ley también lo permite, que la PNP puede informar directamente al Ministerio Público este incumplimiento, ¿no? Y es una buena práctica que tiene la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque la idea, como establece la ley, y la finalidad es garantizar una atención oportuna y eficaz de la víctima, ¿no? Para que se sienta protegida, con la finalidad de que no vuelva a ser perpetrada por un hecho de violencia. Eso es lo que establece la ley. Siguiente, por favor. Es un tema también de criterios, que también lo tienen los juzgados de familia, que a pesar de que se haya concluido la investigación o el proceso penal a través de la sentencia, antes, eso fue una modificatoria que hubo del reglamento, ¿no? El criterio del juez puede decir de que, por ejemplo, en el proceso penal, si la persona ya fue imputada, ya fue sentenciada, fue recluida en un penal, puede que aún la persona se sienta vulnerable a través de un hecho de violencia, no, quizás, pongámosles un ejemplo, no por el agresor, porque ya está recluido en un establecimiento penitenciario, sino también por la familia, que a veces toman represalias. Entonces aún continúa en riesgo, y no solo ella, la persona, sino también los familiares, los hijos, que muchas veces son las víctimas directas, por así decirlo, ¿no? Entonces, puede mantener el juez la vigencia de las medidas de protección, si así lo considera, hasta que cesen las mismas y pueda sustituirla o ampliarla o dejarla sin efecto. Entonces, esa es la facultad que tiene el juzgado de familia. Puede hacer esas gestiones, ¿no? Puede dejar sin efecto las medidas de protección, lógicamente, cuando haya variado la situación de riesgo de la víctima, ¿no? Si ya disminuyó el riesgo, ya no tiene riesgo, puede dejarlo sin efecto. Y bueno, cuando se denuncia lo que había mencionado, aplica la ficha de valoración de riesgo también, ¿no? Y toma las medidas correspondientes para emitir las medidas de protección. Ahora, este es un tema, ¿no? Porque hablamos de juzgados de familia y hablamos del Ministerio Público, Fiscalía Penal. Pero como ustedes saben y conocen, ya la terminología de estos juzgados y fiscalías ha cambiado, porque son juzgados de familia subespecializados en violencia contra la mujer. La norma no lo menciona así, soy juzgado de familia, ¿no? Y en el caso del Ministerio Público, que vamos a hablar ahorita, hablan de fiscalías especializadas en violencia contra la mujer, e integrantes del grupo familiar. Pero sigue hablando de fiscalía penal. Lógicamente, si en un lugar no hay fiscalías especializadas, lo ve el fiscal penal. Y si no hay juzgados especializados, por ejemplo, les pongo la Corte de Huaura, todavía no tiene un módulo integrado de violencia contra la mujer.
Entonces los ven los juzgados de familia, que son 2. Imagínense el tema de cuántos casos tendrán a su cargo. En el cuanto al Ministerio Público, ¿no? Recibe las denuncias también por violencia contra la mujer integrante del grupo familiar, porque se lo establece la ley y aplica la ficha de evaluación de riesgo y las diligencias posteriores. Es decir, él mismo va a continuar con las diligencias. Tiene que poner en conocimiento para las medidas de protección y también tiene que continuar con el trámite de la investigación del delito por el tema penal, ¿no? Porque está considerado como tema penal. Entonces, remite los actuados al juzgado de familia. Complejo por el tema de la falta de personal que hay en todas las entidades involucradas y no se puede diligenciar siempre dentro del plazo establecido en la norma, ¿no? Entonces, y solicita la emisión de las medidas de protección, esto ya lo sabemos. Y, como yo lo mencionaba, paralelamente continúa con el tema de la denuncia penal, ¿no? De acuerdo a sus competencias como Ministerio Público. En casos de flagrancia, el Ministerio Público, por riesgo severo, solicita la intervención de la UDAVI, que es la unidad de víctimas del Ministerio Público, que también brindan un apoyo legal, así lo establece, ¿no? Que es en coordinación también, que he visto que coordina mucho con los SEM, con el... Entonces, la intervención del Ministerio Público, como lo mencionaba, era el tema de que ahora hay que hablar de fiscalías especializadas, ¿no? Estas fiscalías fueron creadas para disminuir la carga que tienen las demás fiscalías y solamente se centra el tema de violencia contra la mujer integrantes del grupo familiar. Sin embargo, el Ministerio Público también, cuando hay un incumplimiento de las medidas de protección, ahí hay que derivarlo a la Fiscalía Penal, porque es un delito muy distinto, que va en base a los temas de violencia, pero es un delito muy distinto que es el delito de resistencia y desobediencia a la autoridad. Entonces el Ministerio Público se señalaba de que no tenía una función dentro de la ley, y había inclusive algunas quejas de los fiscales, porque también decía, ¿dónde queda el fiscal de familia? Bueno, el fiscal de familia interviene también cuando hay niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y ahí tiene la ayuda de otras entidades, también que lo vamos a mencionar más adelante. Pero el Ministerio Público tiene una función específica dentro de la norma, y así ya lo conocemos desde hace tiempo, desde el noviembre del 2015, que bueno, que todavía no había algunas precisiones de la ley, y que con esto ya el Ministerio Público tiene una labor especial también dentro de la norma, ¿no? Siguiente, por favor. Ya entramos aquí al nivel del Ministerio de la Mujer, que aquí he visto que hay compañeros del CEM, ¿no? De varios CEM. Entonces, el Centro de Emergencia Mujer es un órgano de apoyo que recurre también en la comisaría, por así decirlo, para dar una atención integral para protección, recuperación y acceso a la justicia a las víctimas de violencia. Entonces el CEN es una entidad importante, ya que brinda una atención integral. También lo hace el equipo multidisciplinario del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque el que aplica la ficha de evaluación de riesgo dentro del Poder Judicial es el equipo multidisciplinario, ¿no? Entonces el CEM también acude en estos casos, porque es el primer ente en el cual da la protección, porque ahora entendemos, también sabemos que hay CEM comisaría, donde se puede centralizar el tema del Centro de Emergencia Mujer, y se puede verificar, dar una atención inmediata a la víctima que se encuentra en la comisaría, por ejemplo, ¿no? Por eso se crearon los centros de emergencia mujer. Realizan funciones, una vez recibido, puede ser requerimiento de la misma comisaría o de oficio, recurrir a través de informes, que estos informes también deben ser considerados, y muchas veces hemos podido ver que los jueces los mandan a una verificación pericial, por ejemplo, los informes de los CEN, ¿no? Los informes psicológicos sobre todo, ¿no? Entonces, eso es un tema que también dificulta al tema de que exista una demora en la atención que debe existir en la víctima. Yo les pongo un ejemplo, el ejemplo del caso de Stephanie Flores, ¿no? Hubo una circunstancia donde, bueno, el juez se demoró en otorgar las medidas de protección y ella ya tenía una denuncia por violencia, ¿no? Entonces, en ese trayecto, bueno, lamentablemente, Stephanie falleció. Fue un miércoles que denunció y un domingo la mató su agresor, porque ya había sido inclusive queriendo ser ahorcada por el mismo agresor, ¿no? Y bueno, igual ya después el agresor se le contó, ya les voy a venir contando en lo que va de la exposición.
Realiza también, como todas las entidades, labores de prevención, porque también tenemos que realizar labores de prevención y promover una cultura democrática y de respeto de los derechos humanos, como todas las entidades, ¿no? Con los CEMS hemos coordinado muchas labores de charlas de difusión a colegios, ¿no? Sobre el tema de violencia sexual, también violencia familiar en base a la ley 334, entonces también tienen estrategias comunitarias, por ejemplo, que también ayudan a hombres por la igualdad, ¿no? En la cual también trabajamos con varones para pues, también tratar de prevenir y crear una sensibilización en el tema de la violencia hacia la mujer y romper las brechas de poder que debe haber, ¿no? Porque debe haber, por eso se llama hombres por la igualdad. Y también los denuncias de los casos de violencia familiar, porque a veces pueden llegar directamente al centro de emergencia mujer o llamar a través de la línea 100. En estos casos, de la línea 100, y en los casos que son reportados a través de los medios de comunicación, tienen al equipo SAO. El equipo SAO es el Servicio de Atención Urgente del Ministerio de la Mujer, que también tiene una labor importante cuando hay que tiene que darse una atención urgente a la víctima, ¿no? Y luego de ello, ya de algunas diligencias preliminares, lo derivan al Centro de Emergencia Mujer de la zona. Eso es lo que hace el equipo SAO, ¿no? Interviene de manera en casos urgentes, pero luego lo deriva al CEN para que siga con el seguimiento del proceso. También tenemos en casos de niños, niñas y adolescentes a la UPE, la Unidad de Protección Especial, ¿no? Actúan en el tema de desprotección familiar de los niños, niñas y adolescentes, y para los efectos de la Ley 3364, en casos de víctimas de violencia, coordina con el juzgado de familia, ¿no? Coordina con la UPE cuando hay niños de por medio, niños, niñas y adolescentes de por medio. Y aplica también medidas de protección que corresponden, ¿no? Eso es parte de la labor de la Unidad de Protección Especial, sobre todo cuando hay niños, niñas y adolescentes. Siguiente, por favor. El MINJUS, el Ministerio de Justicia, servicio a las víctimas de violencia contra las mujeres, integrantes del grupo familiar, y bueno, a través de sus defensas públicas, y las defensas públicas tienen los defensores de víctimas. Hace poco hemos hecho una supervisión a los defensores de víctimas, y el MINJUS también tiene una labor esencial dentro de lo que establece la ley, ya que cuando, por ejemplo, los CEM no puedan brindar este servicio a razón de la saturación también que tiene, porque tiene que tener una, vale la redundancia, una coordinación íntegra con el Centro de Emergencia Mujer a fin de que no se deje una desprotección de la víctima, tanto en lo legal, y también he visto que el MINJUS tiene una atención integral, he podido verificar en el de Lima Norte, porque coordinamos mucho con el doctor Navarro Mendivil, entonces, en relación a que reciban una atención integral, una atención en el proceso, ¿no? Y no se dejen desprotección a la víctima. Esa es la labor del Ministerio de Justicia a través de eso. Sin embargo, también tienen una labor, porque también les corresponde el tema del INPE, de reeducación, ¿no? Sin embargo, conocemos que en nuestro gobierno, en nuestro país, el sistema de ejecución penal es un poco deplorable. No hay mecanismos que establezcan la reeducación del reo, la resocialización, ¿no? Y no se trabaja mucho también con los agresores. Sin embargo, es una labor importante que realiza el Ministerio de Justicia. Siguiente, por favor. Los establecimientos de salud, siguiente, por favor, que también tienen un rol importante, ya que ellos también tienen la capacidad de denunciar en los hechos, ¿no? Hemos podido verificar que algunos establecimientos de salud donde hemos hecho las supervisiones y algunos casos en la atención, no sé si es el temor de poder de atender a un hecho de violencia por represalias, también nos han contado en alguna, también hay que salvaguardar la integridad de los funcionarios, ¿no? Sin embargo, tienen el deber de poder denunciar y a tener un conocimiento, y la ley lo menciona, ¿no? Tienen el deber de denunciar y pueden solicitar la orientación tanto del Centro de Emergencia Mujer y del Ministerio de Justicia para verificar el tema de la atención. Sin embargo, hay protocolos de actuación conjunta entre los CEMS y los establecimientos de salud para que se dé una atención oportuna del caso, ¿no? Entonces, tiene que verificar el tema del protocolo, porque si bien es cierto, en nuestro país las normas se emiten, sin embargo no se hace un análisis situacional en el Estado, ¿no? O de cada entidad cómo se encuentra, qué herramientas tiene para poder implementarle y cumplir con lo que establece la norma. Eso es un problema que siempre lo menciono, todo muy bonito en el papel, todo muy señalado en la norma, pero ¿qué herramientas le doy yo a las entidades que están involucradas en esa ley para que puedan cumplir a carta cabal con lo que dice la norma? Y eso es un tema que también nosotros hemos cuestionado y hemos planteado
de que para que se dé una norma tiene que hacerse un análisis de cómo se encuentra cada entidad y poder dar las herramientas necesarias. Dentro también de lo que establece, continuando con los establecimientos de salud, los certificados e informes emitidos por ellos también tienen valor probatorio, que es un poco ortodoxo porque les dicen que tienen que tener los lineamientos de medicina legal. No todo, cada medicina legal es un área, el establecimiento de salud es otra, verifican en temas de delito, pero sus informes son importantes. Y a veces los jueces, por así decirlo, los jueces, no toman en consideración estos informes, ¿no? Y lo mandan a un perito. Entonces, de medicina legal, para que verifiquen si todo el informe médico conlleva a un tema de violencia, ¿no? Si se verifica si cumple con los estándares que establece medicina legal, y ahí también existe una demora. Entonces, la idea es, sobre todo en un riesgo severo, que se dé una atención oportuna y se le den las medidas de protección competentes, de manera inmediata, porque eso es la finalidad de las medidas de protección, ¿no? Todos los servicios que debe brindar en cualquier circunstancia los establecimientos de salud tienen que ser gratuitos. Aquí no se puede condicionar nada, ¿no? Este año, lamentablemente en enero, tuvimos 2 casos de violación sexual a menores de edad, donde ambos hospitales pues dijeron el tema de que necesitaban la denuncia para poder atender a la víctima. Y ahí es donde también quiero mencionar que la Policía Nacional debe imponer su autoridad y poder llamar al Ministerio Público, porque el omitir o rehusar, y está en la norma y en el Código Penal, establece de que el omitir o rehusar dentro de lo que establece un hecho de violencia, sus funciones, conlleva a un tema penal, a consecuencias penales, ¿no? Entonces, creo que sería muy importante poder tener estas capacitaciones también con los establecimientos de salud, que también lo estamos viniendo haciendo como Defensoría del Pueblo, ¿no? Conservar la documentación, que es otro tema complejo también para los establecimientos de salud, que lo que se llama la cadena de custodia, de los hechos que provienen de violencia, por ejemplo, obtener la ropa, quedarse con la ropa del agraviado, ¿no? De la agraviada, hechos de violencia sexual también, ¿no? Conservar. Eso también proviene, ya es un tema más forense, están dando especialidades que lógicamente hay que darles esas herramientas al establecimiento de salud para que puedan tener estas circunstancias y poder generar lo que establece la ley. Por eso, como yo lo vengo mencionando en toda la charla, el tema que se emite una ley tienen que dar las herramientas necesarias a las entidades estatales, ¿no? En el tema de violencia sexual, los establecimientos de salud tienen que proveer el kit de emergencia sexual y las de víctimas de violación sexual, que también hay algunas dificultades en ello que tienen que mejorarse también para con la finalidad de que la persona que llegue por un acto de violencia sexual pueda ser atendida de la debida forma. Entonces, eso es parte de los establecimientos de salud, y hablábamos del protocolo justo de actuación conjunta, ¿no? Entre los CEMS y establecimientos de salud, que eso se deben realizar coordinaciones constantemente y seguimiento del caso de forma periódica y continua de los hechos de violencia, sea quien lo conozca, ¿no? Si lo conoce el establecimiento de salud, coordinar con el CEM, y el CEM también coordinar con el establecimiento de salud en este caso. Siguiente, por favor. En el tema municipal, en el sector municipal, es un tema ya basado en la prevención, ¿no? Sin embargo, también a través de sus demunas apoyan en el tema de cuando son niños, niñas y adolescentes, ¿no? A veces también ocurre que la UPE no puede recurrir y pueden recurrir a las demunas, ¿no? En relación a la protección de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, dentro de las funciones que tiene también la municipalidad es crear y dirigir las instancias de concertación distritales, ¿no? Que son espacios donde se van a formular labores de prevención, políticas públicas con la finalidad de erradicar, de ser posible, o de prevenir la violencia, ¿no? Y difundir el tema de vivir una vida libre de violencia. Entonces las instancias son espacios muy importantes. Nosotros hemos estado mucho en la instancia de concertación también de todas las municipalidades. Ya todas las municipalidades ya tienen constituida su instancia de concertación, y eso es más una labor de prevención, ¿no? No es tanto una labor de sanción. Políticas públicas que, por ejemplo, las municipalidades en algunas, falta el tema de las ordenanzas que deben emitir para evitar el tema o prevenir el tema de la violencia, como es el acoso sexual. Hay muchas municipalidades que todavía no tienen esta ordenanza, y falta, y es lo que conlleva también
a que estas políticas se conlleven de prevenir de que el hecho se agrave, ¿no? Entonces, si estamos recién en un tema de violencia psicológica, hay que tratar de que no se agrave y conlleve a lo que no queremos todos, que es un feminicidio. Entonces, tiene que formular políticas y programas comunitarios con la finalidad de sensibilizar, prevenir y detectar los casos de violencia. Y es en base a ello que también se crean las instancias, ¿no? Entonces, ese es un tema que en realidad la ley lo menciona. Sí, estaba viendo el tema de que mientras que el MIN no lo incorpore, pero la ley está establecido, inclusive el juzgado de familia puede recurrir inclusive al MIN, a la demuna, ¿no? A través de la municipalidad. Pero sin embargo es una cosa que tiene que mejorarse en la coordinación, ¿no? Para poder articular bien este tema y recibamos el apoyo de todos, porque todas las entidades están saturadas en realidad con muchos casos, con muchos temas, y la idea es coadyuvar una a la otra para poder llegar a lo que se quiere y al objetivo que establece la ley, ¿no? Implementan programas y servicios para la atención y recuperación de tratamiento especializado para personas agresoras. Eso también es un tema que falta en las municipalidades. Y también el tema, esto no quiero que se me pase, el tema de las casas refugio, que también deben pedir o robarles refugios temporales, ¿no? Algunas municipalidades y distritos lo tienen, sin embargo, falta la implementación de ello, que también lo establece. E inclusive, el tema, pasando a otro temita, es el tema de incorporar en sus planes de seguridad ciudadana acciones de prevención y lucha contra la violencia. He estado en varias comités distritales de seguridad ciudadana y muy poco se habla de la violencia. Se hablan de otros delitos, que netamente también es la incidencia que tiene en las comisarías, que muestran a las municipalidades cuáles son los de mayor incidencia a través de los mapas del delito que tienen. Sin embargo, muy poco se habla de la prevención, ¿no? En el tema, cuando recién hubo las elecciones municipales, 2 o 3 nada más partidos tenían el tema de implementar la violencia en sus planes de seguridad ciudadana. Entonces, eso también es un tema que falta y también se va a poder coordinar con la finalidad de que se realicen más labores de prevención. Y eso va a originar la coordinación de manera continua entre Serenazgo y la Policía Nacional, a través del patrullaje integrado. Sabemos que existe el patrullaje integrado, pero también a coadyuvar al tema de la ejecución de las medidas de protección, porque así lo dice la ley, y es muy poco lo que se hace en este. Siguiente, por favor. En el tema de educación, lógicamente que los profesionales tanto de la salud como de educación también deben denunciar los casos de violencia que conozcan en el desempeño de su actividad. Y como lo había mencionado anteriormente, en el tema de profesionales de la salud, deben solicitar orientación gratuita de los CEMS y de las defensas públicas para poder también establecer los lineamientos que van a tener el sector de educación para ejercer, inclusive, labores de prevención internamente en la escuela, que lo hemos hecho con las instancias de concertación, por ejemplo, hacer charlas dentro de los colegios y fortalecer las modalidades y niveles de enseñanza. También debe haber, de repente, en tutoría, que en algunos colegios hemos visto que lo han tomado en cuenta, el hablar sobre el tema de la violencia en general, cuáles son las afecciones, ¿no? Y si conocen un hecho de violencia, también que los jóvenes, niños, también se empoderen en el tema, y eso tienen que hacer a nivel de educación, ¿no? Lógicamente, hay un tema de la ley de violencia, de convivencia escolar, de violencia escolar, también el tema del bullying, ¿no? Que también hablamos de un tema de género, que también debemos enseñarlos a los escolares en esa circunstancia, y por eso está el sector de educación. Pero deben implementar o fortalecer las modalidades y niveles de enseñanza orientados al respeto de vivir una vida libre de violencia. Entonces, el sector de educación también es muy importante en ello. El tema de trasladar, también existe algunos problemas en el tema de trasladar la denuncia a la Policía Nacional, porque eso lo que deben hacer directamente, trasladar a la Policía Nacional, en razón a las represalias que podían tener los padres de familia al tener en conocimiento, que tenía el director, perdón, en contra de los padres de familia, sobre todo en estos temas de que a veces es difícil poder denunciar un hecho de violencia, sobre todo cuando es grave, ¿no? Siguiente, por favor. Y este es un tema de la responsabilidad funcional, ¿no? Es un tema que engloba de que cualquier facultad que pueda tener la entidad tiene que realizarlo.
porque si no incumple este tema y también cae en consecuencias penales. Entonces, esto es un tema que es compromiso de todas las entidades que deben hacerlo, y no caer en esta circunstancia que es la responsabilidad funcional, ¿no? Siguiente, por favor. Este es un pequeño flujograma que quisimos hacer, en resumen de todo lo que hemos podido verificar de la función que cada sector tiene en la ley 30364 y las dificultades también que hemos podido mencionar, que para eso es un tema de un conversatorio para poder analizar y ver cómo subsanar estas circunstancias, lógicamente que se necesitan muchos medios para poder hacerlo, pero podemos articular y eso es lo que se quiere con estos talleres. El flujograma, como ya lo habíamos mencionado, comienza con la interposición de la denuncia, la persona agraviada, la Defensoría del Pueblo, que ya lo aclaramos, y cualquier otra persona que conozca un hecho de violencia, puede ser un tercero. ¿Y quién tiene el especial deber? El sector salud, sector educación, y en el caso del gobierno local también los EMUNAS. Por eso decía que las EMUNAS tienen una labor importante. Poner en conocimiento, no necesitan una certificación, por ejemplo, ¿no? Pero cualquiera que conozca un hecho de violencia puede poner en conocimiento, porque también se está prestando al tema de la omisión y rehusamiento, ¿no? Luego viene la recepción de la denuncia, de la interpretación de la denuncia, que se puede hacer, ya sabemos, no solo en la PNP, sino también en el Poder Judicial y el Ministerio Público. Y las tres aplican la ficha de evaluación de riesgo. Y ahí viene el órgano de apoyo o asistencia legal, el tema del Centro de Emergencia Mujer, la Unidad de Protección Especial en caso de niños, niñas y adolescentes, y la Defensa Pública, que coordina mucho con el Centro de Emergencia Mujer para garantizar el acceso a la justicia de la víctima, ¿no? Luego de ello viene el tema de que la PNP remite simultáneamente tanto al juzgado de familia como a la Fiscalía Penal, ¿no? Que habíamos visto que habían algunas dificultades, ¿no? Con la ficha de valoración de riesgo debidamente llenada, y ejecuta las medidas de protección. Sin embargo, en este punto, como lo habíamos mencionado anteriormente, ocurre el tema de que el decreto legislativo, el decreto legislativo 1470, hay una contradicción, como les decía, ¿no? Viene la ficha, obligatoriamente la ficha de valoración de riesgo que se recibe la denuncia, pero para la emisión de las medidas de protección no es necesario la ficha de valoración de riesgo. Entonces, hay una contradicción del decreto legislativo 1470. Si bien es cierto, la finalidad es que se garantice la continuidad del servicio, pero también debemos ver estos puntos que son importantes para poder analizarlos, y la ficha de evaluación de riesgo, lógicamente, que es un documento importante para el tema de la emisión de las medidas de protección, porque va a establecer el riesgo en el cual se encuentra la víctima, muy aparte de la evaluación psicológica que pueda tener los informes psicológicos de los CEMS o del centro de salud que pueda tener la persona, ¿no? Siempre y cuando se tenga toda la documentación. La idea, si bien es cierto, es dar la atención oportuna y eficaz a la víctima, pero sin embargo debemos tener toda la documentación y sustentación para poder emitir las medidas de protección, o lo haga así el juez, porque estamos viendo que los jueces no están emitiendo las medidas de protección, o niegan, pero continúa el proceso penal, ¿no? Luego viene el tema del juzgado de familia, ¿no? Emite las medidas de protección, nos vamos abajo, y las medidas de protección, bueno, lo hace de acuerdo a la ficha de valoración de riesgo, por eso decía que es muy importante eso. Y entre esas entidades van a informar el cumplimiento de las medidas de protección. Luego remite el expediente en 24 horas, ¿no? Ahora a través de los medios digitales es muy rápido, y el Ministerio Público es el que continúa con el trámite correspondiente. Ahora las fiscalías especializadas en violencia contra la mujer. Y ahí ya viene el tema de el juzgamiento, ¿no? O la etapa de sanción que le menciona la norma, donde establece el tema del juzgado penal. Todas las entidades, como hemos podido ver, tenemos que estar dentro de este flujograma, ¿no? Con la finalidad de brindar la atención a la víctima. No se quede desamparada, no solamente en el tema de la recepción de la denuncia, sino también en el tema de la prevención que debe realizar cada entidad a través de sus políticas o programas que tenga. Entonces, el programa es muy importante. Entonces, terminando con el tema de la sentencia penal, y aquí un tema que quiero mencionar, y lo dejo también como pregunta para las entidades. En el tema de faltas, no, hay una disyuntiva por parte del tema de faltas y delitos en los casos de violencia, ¿no? Hay jueces que consideran que por el tema de la graduabilidad del delito, lo mandan a un juzgado de paz letrado. Y si es un tema grave, lo mandan al
fiscalía, en este caso especializada en violencia contra la mujer. Pero, sin embargo, ha ocurrido hechos de que en el tema de faltas, como todos conocemos, no existe una sanción penal en sí, sino una medida complementaria, como por ejemplo servicio comunitario, ¿no?, del agresor. Pero ¿qué va a garantizar que el agresor no va a volver a repetir un hecho de violencia? Y ese es un tema que también lo quiero comentar más adelante. Es un tema de, por eso, también trabajar con el tema de agresores, que no se hace mucho, ¿no? No solamente, si bien es cierto, la prioridad es la víctima, pero para vivir un hecho libre de violencia, sobre todo en estos casos, es el tema de también trabajar con los agresores. Ahora, otro tema dentro del flujograma es que el Ministerio Público está incoando proceso inmediato. Es decir, ¿por qué es el proceso inmediato? Con la finalidad de que se dé una sentencia de manera rápida. Ese es el proceso inmediato. Y acepte la culpa la persona que ha sido agresora, pero en realidad es un cuestionamiento que ya la Defensoría lo ha hecho a nivel del Ministerio Público, que el proceso inmediato es como si se conciliara la pena y la reparación civil. Y tenemos entendido que dentro del proceso de violencia contra la mujer integrantes del grupo familiar, que es un proceso especial, no se puede conciliar, pero conlleva que también el agresor, no sabemos si es que va a volver a agredir o no a la víctima, ¿no? Porque hay que ser ciertos, el tema de garantizar, tampoco es que la policía va a estar todos los días a las afueras de la casa de la víctima, sino también hacer un patrullaje, ¿no?, focalizado, donde se encuentran las personas, a través de su mapa georreferencial, ¿no?, que ahora tienen este tema del aplicativo 24/7. Pero el tema es verificar esos dos temas, tanto si podría considerarse como falta, o el otro tema, si en caso se puede incoar proceso inmediato. Porque el proceso inmediato, como le digo, es como si yo ahora me acuerdo de la víctima, ¿no? Entonces, creo que eso no sería ideal. Entonces, pasando al siguiente, por favor, ese es el pequeño flujograma que hemos hecho, pero si bien es cierto, es un tema que todavía es materia de discusión, el tema del flujograma en sí. La Defensoría del Pueblo en los temas de violencia, siguiente, ha hecho supervisiones a nivel de todo lo que ha venido la pandemia. Y ha encontrado algunas limitaciones que la misma policía nos ha comentado, ya que hemos venido coordinando con ellos de manera directa, en el tema de la verificación de las medidas de protección, ¿no? Entonces, en ese tema, dentro de la supervisión que ha hecho la Defensoría de las medidas de protección, había ocurrido que el Poder Judicial no recibía, ¿no?, porque todavía no había implementado los mecanismos para enviar las medidas de protección a través de los medios digitales. Entonces, esto es una situación que ya se ha subsanado, ¿no?, a través de los correos, pero por eso es importante, creo, la interoperabilidad que debe existir en todo el sistema de justicia y todos los involucrados, con la finalidad de que se evite burocracia, se evite documentos, se evite papeleo y eviten de que o mejor dicho, que todo se haga a nivel de este sistema integrado, ¿no? Y así la víctima puede tener sus medidas de protección de manera dentro de lo que establece la norma. Y creo que sería muy importante, ¿no? Y existía esta falta de consideración, ¿no? Entonces, ese es un tema que debe mejorarse. En el tema que fue una preocupación, por ejemplo, en la región Lima no hay muchas casas refugio, ¿no? Hogares de refugio temporal, los HRT. Y eso también es una gestión que se debe coordinar también con los municipios, no solamente es potestad del Ministerio de la Mujer, con la finalidad de que se brinden los espacios y se puedan crear estos espacios, estos hogares, con la finalidad de que, por ejemplo, ahora, sobre todo, que estamos en una situación de pandemia, la mujer no vuelva a la casa, porque si es una violencia psicológica, ojo, también ya nos está dando el tema del cese de la violencia como medida de protección, ¿no?, sino también el retiro voluntario del agresor, que también hay un formato que tiene la Policía Nacional, ¿no?, que se debe llenar, que es el retiro del agresor del domicilio. Entonces, estas casas refugio van a garantizar también de que reciban toda la atención las víctimas en cuanto no tengan un lugar donde quedarse, porque en realidad muchas veces no tienen familias en Lima,
¿no? Tienen en provincia, y eso es lo que conlleva esta situación también en la cual estamos. Y eso está dentro del Plan Nacional contra la Violencia de Género, 2016-2021. Entonces, son cosas que todavía faltan implementar, ¿no? Siguiente, por favor. Esta es una recomendación que ha hecho la Defensoría del Pueblo y creo que es un tema muy importante porque los medios de comunicación también tienen un rol importante en estos casos. Ocurre que hacen el tema de la revictimización, ¿no? Tergiversan la noticia en muchas circunstancias y ponen también en riesgo a la víctima. Entonces, yo creo que es importante el lenguaje y la noticia que va a brindar los medios de comunicación, y es una recomendación que ha hecho la Defensoría a todos los medios de comunicación para que no se llegue a la revictimización de la víctima, ¿no? Entonces, de la persona. Entonces, eso es lo que hemos venido realizando como Defensoría del Pueblo. Esperemos que esto se percute, sea muy importante y no continúe, porque en algunas ocasiones inclusive han puesto las caras de los niños violentados, ¿no? Como hace poco hubo un niño violentado en Piura, donde todos los medios de comunicación pusieron la cara del niñito golpeado por sus padres. Eso también hay que tener cuidado con los medios de comunicación. Ya se ha tenido una reunión con la Sociedad de Radio y Televisión, bueno, sobre estas circunstancias de cómo plantear la noticia, y que también juegan un rol importante al momento de dar la noticia, que no se tergiverse. Muchas veces también nos hemos topado que en realidad que la mamá es la agresora, ¿no? Y el papá ha tenido que ocurrir estas circunstancias, pero es un tema que también se tiene que manejar con la forma, con la debida diligencia. Siguiente. Algunos criterios para tener en cuenta y para ir terminando sobre este tema es, bueno, algún breve resumen, es los criterios que se debe tener dentro de la ley 364 y los derechos que debe tener la víctima para que reciba una atención oportuna y eficaz dentro de la norma, ¿no? Siguiente. Este es un tema que ya lo estaba mencionando, que es el tema de la prevención, atención y recuperación de víctimas y la reeducación de las personas agresoras. Muy poco se trabaja con los agresores. Justamente con la instancia de dependencia que nos hizo una visita, recuerdo el tema de la experiencia en Bolivia. En Bolivia trabajan mucho con varones y también con el tema de los agresores, ¿no? Pero es un tema que también se debe ver aquí, pero sin embargo, el tema de la reeducación también proviene de las personas que son internadas en un penal, ¿no? Sin embargo, también tenemos que ver desde el inicio, desde que inició con una violencia psicológica. Entonces, desde ahí, hacer parámetros. Sé que también hay mecanismos del Ministerio de la Mujer que deben trabajar con la reeducación de las personas agresoras, pero eso todavía falta implementar, porque no solamente debería ser la víctima, que es importante en la ley, sino también con los agresores. Bueno, y en el tema de la prevención y atención a la recuperación de víctimas es la creación y prevención de hogares de refugio temporal, ¿no? Y se debe implementar y coordinar con los gobiernos locales. Siguiente. Las recomendaciones que hemos hecho en algunas oportunidades en supervisiones: trabajar de manera coordinada con las instituciones directas e indirectas, CENS, ONGs, instituciones educativas, que también las ONGs tienen una labor importante en apoyo, sensibilizar al personal de la institución sobre temas de violencia, un tema también de justificación de la violencia de algunos servidores públicos, que bueno, que en estas circunstancias no se debe justificar el tema de la violencia, y también el tema de la adecuada atención, ¿no? Porque a veces los ciudadanos vienen y nos dicen que nos han gritado. Lógicamente que muchas veces cuando nosotros intervenimos, lo que dice el ciudadano no es la realidad de los hechos, también, ¿no? Entonces eso hay que ver ambos ámbitos, no ir como se dice, con la pata en alto. Mejorar e implementar los protocolos. Lógicamente que si, como lo vengo diciendo, si se va a aumentar un protocolo, pues que le den las herramientas a ambas entidades, ¿no? ¿Qué tengo yo? No con lo que tengo y lo poco que tengo, trato de hacer el mejor esfuerzo, pero sin embargo no llego al objetivo que me establece la ley, ¿no? Creación y gestión de hogares de refugio temporal, lógicamente que hay muy pocos, pero todavía falta. Implementación del registro único de víctimas, que aún está, y agresores, ¿no? Que es el RUA. Y es un poco que todavía está en implementación y debería hacerse para tener una estadística real de las víctimas de violencia. Y fortalecer e implementar la interoperabilidad entre las instituciones a fin de que se dé una atención oportuna a la víctima. Esto está dentro de esta ley, entonces eso es el tema de la interoperabilidad, que siempre hay que incidir.
porque un sistema integrado de justicia va a conllevar a todos a que podamos hacer una mejor gestión. El tema de violencia es muy extenso, hemos tratado de hacer cuál es la función de cada sector, y también de lo que ha hecho la Defensoría del Pueblo y cuál es su labor dentro de ella, pero es un tema que da para más tiempo, ¿no? Entonces hemos tratado de hacer algo dentro de hacer un recordaris de lo que tiene que hacer cada uno y de repente las funciones que aún faltan subsanar dentro de ellos. Lógicamente que también el tema de las capacitaciones es muy importante dentro de las funciones de cada institución para poder generar mayor profesionalismo en cada entidad y tengamos personal altamente capacitado. Creo eso. Entonces yo les agradezco. Brenda quiere hacerle una precisión, quizás me va a ayudar en ello, sobre el tema también de las mujeres migrantes, ¿no? De lo que hemos venido haciendo, pero esto por mi parte todo. Yo les agradezco por la atención. Sé que hay muchas preguntas por resolver, pero estamos para atenderlos y la Defensoría es un aliado. Nosotros somos la Oficina Defensorial de Lima Norte y ahorita estamos en una atención presencial, ahí lo establece en la diapositiva. La atención es de 9 a 1, yo les puedo dejar mi teléfono si gustan. Está el teléfono que es el institucional, que es el 311-0311, y los dos teléfonos de emergencia, y a través de los correos y de la mesa de partes virtual que dejamos ahí en la diapositiva. Bueno, Muchas gracias. Con Brenda. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a Daniel Vargas por la presentación. Y antes de pasar a la rueda de intervenciones, vamos a dejar entonces a Brenda Mena para que haga la presentación del caso. Adelante, Brenda. Sí, muchas gracias. Más bien es un comentario, ¿no? Así para precisar respecto a los casos de violencia que ocurren con la comunidad migrante y refugiada, que como podemos ver, la ley 30364, la atención de los casos de violencia es igual para todos, tanto peruanos como extranjeros, sino que lo que podría variar aquí es la situación en la que se encuentra esta mujer o este niño o niña migrante o refugiado, que en algunas situaciones tienen factores que este hecho de violencia conlleva a un grado más de vulnerabilidad. Por ejemplo, su situación migratoria, la falta de accesos a servicios de salud, los desalojos. Entonces, en estos casos, el Centro de Emergencia Mujer, o también nosotros como Defensoría del Pueblo, de requerirse ese apoyo, podemos coordinar esta regularización migratoria de esta mujer que es víctima de violencia con migraciones, o también de requerirse un apoyo humanitario en temas económicos o en temas de salud para afiliación del CIS, también coordinarlo con los hospitales o con algunas ONGs, ¿no?, que también atienden estos casos. Muchas gracias, Brenda. Entonces, después de las aclaraciones de la doctora Brenda Mena y de la excelente presentación del doctor Daniel Vargas, vamos a dar inicio al diálogo interinstitucional. Como les había comentado, de eso se trata también, de tener un diálogo franco, sincero, de cómo, cuáles son en todo caso las interrogantes, los vacíos, las limitaciones, aquellos aspectos de la normativa que de repente no son suficientemente claras para todos los funcionarios sectoriales, y al momento de implementar la norma surgen algunas dudas. Creo que es un buen espacio para dejar en claras entonces esos cuestionamientos o esas preguntas que podamos tener. Para eso está el doctor Daniel Vargas aquí presente, y de hecho quiero empezar transmitiéndole dos preguntas que han sido ya colocadas en el chat. Igual, si hubiera cualquier otra intervención, les pediría que lo pudieran hacer a través del chat, o pueden liberar sus micrófonos para hacer la pregunta directamente. Sí les pediría que sea muy acotada y no se emplee demasiado tiempo para que varios de ustedes puedan participar. Bien, las preguntas entonces que tengo en el chat son...
Si el decreto legislativo 1297 señala que en procedimiento de riesgo las demunas deben tener un equipo interdisciplinario, donde debe haber un abogado para su defensa, mientras estas no se implemente, porque no están acreditadas, ¿cómo se está manejando el asunto de la defensa? Ya que los defensores públicos solo expresamente están obligados a asumir en los procedimientos desde protección familiar y adopción y no en caso de riesgo. Y esta pregunta de repente la puede complementar también alguien de defensa pública, ¿no? Más que de repente el doctor Daniel, porque de eso se trata, de en este momento hacer un diálogo también interinstitucional, ¿no? En todo caso, le traslado en primer lugar la consulta al doctor Daniel, y la siguiente pregunta es, ¿por qué dentro de la denuncia por violencia contra la mujer y el grupo familiar, siendo el menor una víctima indirecta, no se le suspende el régimen de visitas al denunciado? El comentario plantea que incluso se le debería suspender la patria potestad. Preguntan si ello es posible. ¿Le damos el pase, Daniel? Ya. Quiero centrarme un poquito en la segunda pregunta que es un poco ya la que la ley también lo menciona. A muy aparte de las medidas de protección hay medidas cautelares. Y las medidas cautelares pues provienen también de hechos de familia, donde también en relación a ello también puede coordinar con la Defensoría Pública, los CEN. Es un tema de que dentro de esas medidas cautelares y a través de hechos o de procesos que provengan de hechos de violencia, se puede verificar el tema de la tenencia o el tema de la patria potestad. Uno de los requisitos de la patria potestad, de quitar la patria potestad a una persona, es generar hechos de violencia contra los hijos, ¿no? Entonces, se puede establecer dentro del mismo proceso medidas cautelares. Entonces, eso conlleva a que también pueda tener una tenencia hasta que se dé una tenencia provisional a la persona y se pueda quitar lo que es el régimen de visitas, ¿no? Mientras que termine el proceso. Esa persona en sentencia, lógicamente, que es un índice de poder iniciar el tema del proceso de patria potestad a favor de la madre, en este caso, ¿no? De quien sea el agresor. Y del otro tema, en realidad, si bien es cierto, en la ley 30364 menciona el tema de las demunas, sin embargo, no ha sido muy claro con el tema municipal. No creo que sí deberían capacitarse, no solamente en el tema de conciliaciones, en el tema de las demunas, es el tema de alimentos, adopción, pero sí también deberían capacitarse porque es un hecho de que cuando hay un sistema de vulnerabilidad. Pero ojo, las demunas intervienen cuando la unidad de protección especial no puede acudir al tema, ¿no? Porque el ente rector es el Ministerio de la Mujer, y a través de la UPE, la Unidad de Protección Especial, pero salvo que no pueda acudir la Unidad de Protección Especial, recurren a las demunas, que no es convencional, ¿no? A ver, ¿no se escucha? Gracias, Daniel. En caso haya compañeros, compañeras, si hay otra pregunta o consulta, por favor, pueden levantar la mano para nosotros habilitarles el audio. Un aspecto importante que nos recordó el doctor Daniel Vargas en la presentación y que creo que es importante tomar en cuenta es que efectivamente, a pesar de que la norma positiva puede establecer muchas medidas, muchas veces los contextos, las coyunturas, las situaciones particulares, las debilidades institucionales en muchos casos
pueden no permitirnos o pueden hacernos muy difícil cumplir a cabalidad con todas las disposiciones administrativas, normativas. Y algunas de ellas pueden tener que ver con información, con equipamiento, con infraestructura, con falta de articulación o coordinación, y sí sería importante también poder aprovechar el espacio que se presenta el día de hoy y la presencia de diversas instituciones públicas, además de distintos sectores, para poder establecer un diálogo y una comunicación alrededor de eso. Miguel Ángel Torres Villavicencio de Defensa Pública ha levantado la mano. Creo que él puede liberar su micro, ¿verdad? Sí, le estamos enviando un mensaje. Ahí está. Ya, A ver. perfecto. Sí, te escuchamos, Miguel. ¿Ha habilitado su micro? Pues no se la escucha. Sí, su micrófono sigue apagado. Miguel Ángel, por favor, te está llegando un mensaje para que puedas activar tu micrófono. Tienes que hacerle clic en sí para que puedas hablar. Buenas, ahora sí. Genial. Le decía que quería felicitarlo por la exposición, pero quería hacer un comentario en torno a las pruebas, que señalaba de que los jueces muchas veces rechazan las pruebas de los que vienen de los hospitales. Entonces la prueba pericial es especial y realmente el Instituto de Medicina Legal ha marcado ciertos estándares y muchas veces, como bien lo señalaba la vez pasada también un juez en una ponencia, señalaba de que y entrenar, ¿no es cierto?, a estas personas que son psicólogos clínicos para que puedan establecer pericias en donde se puede establecer la relación de causa psicológica y la violencia física y psicológica. Pero si eso no se puede acreditar, eso motiva a que estas pruebas sean rechazadas por los operadores de justicia, dejando en vulnerabilidad también a las víctimas o también poniendo también en riesgo a los procesados, ¿no? Entonces, creo que ese aspecto también resulta fundamental, porque como bien señalabas, la ley lo plasma de que diferentes centros comunitarios, los hospitales, pueden hacer las pruebas psicológicas, pero en realidad falta entrenamiento para que estas pruebas tengan el valor que requieren los estándares de un medio de prueba para que... Entonces eso nada más quería agregar, ¿no? Muchas gracias, Miguel Ángel. ¿Podemos sumar a la pregunta de Miguel la pregunta de la doctora Mitzi, por favor, Iva, le habilitamos el micrófono que está solicitando también la intervención. La doctora Mitzi, ¿no? Mitzi, sí. A ver, doctora Mitzi, por favor. Le va a llegar un mensaje igual, tiene que darle clic en sí para que pueda activar su micrófono. A ver, ahí está, ahora sí. La escuchamos. Sí, referente a lo que estaba comentando, estaba exponiendo el doctor, el expositor de la Defensoría del Pueblo, quisiera saber un poco más acerca de lo que indicó sobre el proceso inmediato en los delitos de agresiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar, ¿no? Refería que había sido observado, que tenían algún aporte, ¿no?, con el tema de estos procesos inmediatos, ¿no?, en su institución, al parecer. Quisiera saber un poco más sobre eso. Sí, a ver, para responder a la doctora, gracias doctora por la pregunta. En realidad, a través de la Adjuntía de la Mujer, que es el órgano especializado de la Defensoría del Pueblo, y la Adjuntía de Niños, Niñas y Adolescentes, que está presidido uno por la doctora Eliana Rebollar y el otro por la doctora, me olvidé su nombre, la doctora. En relación a ello, nosotros ya hemos presentado un tipo proyecto, en realidad, al Ministerio Público, sobre esta, y se lo voy a hacer llegar si gusta, sobre el tema del cuestionamiento que estamos haciendo del proceso inmediato. Como lo mencionaba,
la finalidad en realidad del proceso inmediato es que, bueno, la persona agresora en realidad se reconozca el delito y en realidad se pueda acordar lo que es la prueba y lo que es, perdón, lo que es el delito y la reparación civil, ¿no? Y lo que conlleva es que el agresor no puede, de la pena mínima que se le pueda poner, conlleva que haga servicios comunitarios y pueda estar en la calle. Tuvimos un caso donde hubo un tema de proceso inmediato y al final el agresor volvió a agredirla y llegó a un tema de una tentativa de feminicidio, porque la señora terminó súper golpeada. Entonces, es un análisis jurídico que tendría que verificar, porque el que acepta en sí el proceso inmediato es el juez, solamente el Ministerio Público lo propone. Entonces, pero los estándares que hemos visto en realidad del proceso inmediato es la mínima gravedad del delito, ¿no? Sin embargo, como había también este problema de los procesos por faltas, es eso lo que hemos propuesto al Ministerio Público, que aún estamos a la espera de su pronunciamiento, cuál es, lógicamente, que cada decisión fiscal o cada pronunciamiento fiscal es autónomo, ¿no? Pero, sin embargo, tiene que crearse un precedente de que los procesos inmediatos están prohibidos en estos temas de violencia, porque es como si, porque el tema de conciliar en el tema de violencia contra la mujer, integrantes del grupo familiar, está prohibido, ¿no? Entonces, hemos propuesto eso, estamos a la espera de lo que es el pronunciamiento del Ministerio Público, ¿no? Yo se lo voy a hacer llegar también a todos en este tema de lo que hemos hecho como Defensoría del Pueblo. ¿Alguna otra consulta, comentario? Y mientras los participantes plantean sus preguntas o comentarios, hay un pedido de opinión, en todo caso, al doctor Daniel, de uno de nuestros participantes, Carlos, que dice: uno de los grandes obstáculos en la lucha por la dignidad de la mujer es la corrupción. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y podemos sumar este comentario, Daniel, a la consulta que nos quiere hacer la doctora Yaneda Aldana, de la Municipalidad Distrital, a quien también le pedimos entonces iba a liberar el micro para que pueda hacer su intervención. A Yaneda Aldana, por favor. Sí, ya está. Bueno, muy buenas tardes con todos, al ponente de la Defensoría del Pueblo que tan didácticamente nos ha ilustrado este panorama del proceso de violencia contra la mujer. Bueno, yo quería hacer un comentario más que una pregunta, ¿no? Desde antes del tema de las acreditaciones de las defensorías en la competencia de desprotección, las municipalidades a través de las defensorías municipales han venido coordinando lo que antes se llamaba se me fue el nombre, pero antes de llamarse UPE tenía otro nombre. Y la Unidad de Investigación Tutelar. Exacto, la gestión tutelar. Ya, estas áreas coordinaban con las de MUNAS, a pesar de no tener la competencia para ver. Tan es así que a partir de eso nace la famosa Meta 20, por ejemplo. La Meta 20 fue justamente un tema de ver casos de niños en abandono, ¿no? Eso ha sido, creo, el punto inicial. Y después de eso se ha seguido relacionando más de cerca en este tema las defensorías. Para nadie tampoco es desconocido que, si bien es cierto, te doy competencias, te doy más atribuciones, te doy más encargos, pero también hay que ir de la mano con los temas presupuestales, porque si no hay este tema presupuestal, siempre tenemos bonitas leyes que en la práctica no se pueden cumplir porque no hay un presupuesto asignado, y si no hay presupuesto asignado, no tengo la capacidad o digamos el recurso necesario, el recurso económico para poder contratar los profesionales que este equipo multidisciplinario demanda, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la de Muna de los Olivos, que yo ya he comentado que ya muy pronto va a estar con la autorización para aperturar sus servicios de manera virtual y de manera presencial, porque la ley de conciliación establece que esto tiene que ser de manera presencial. Sin embargo, no tenemos todo este equipo multidisciplinario.
y mi preocupación es si lo iremos a tener, porque ya es un tema netamente presupuestal, más que de voluntad política. Más que de voluntad política, es un tema presupuestal, ¿no? Entonces, eso es lo que quería acotar a los comentarios que han vertido, y había leído que se hablaba, por ejemplo, de los temas de corrupción. Corrupción va a haber en todos los espacios, y es una lucha diaria de cada uno de nosotros como operadores de justicia, como ciudadanos, como partes de una comunidad y de un país, en el que cada uno con sus conductas pueda ir erradicando este mal endémico que tenemos, ¿no? Porque lo tenemos desde que somos, la corrupción está desde que yo me paso el semáforo en rojo, y si me ve el policía trato de extenderle algo, y igual si no pago mi luz y no cumplo, y van a irme a cortar y extiendo un billete para que no me lo hagan, ¿no? Entonces, o aquel trabajador que se lleva las hojas a su casa, porque ¿qué le hace pues 5 hojas menos a una entidad X, ¿no? Y son cositas pequeñas que si las vamos sumando, son hechos de corrupción también, a menor escala, pero tanto como aquellas autoridades que hacen un mal uso y abuso de los recursos municipales. Gracias. Gracias, Janet. Te damos el pase a Daniel y luego vamos viendo las siguientes preguntas que están apareciendo en el chat. Sí, gracias. Pero bueno, Janet ya lo acaba de decir perfectamente, ¿no? En el tema de la corrupción, creo. Todos los días luchamos con el tema de la corrupción. Hay entidades que tienen órganos de control interno, pero en realidad también yo a mi criterio, y también parte del criterio de la Defensoría, es que los órganos de control sean externos, ¿no? Porque son de la misma institución. Y es un tema complejo, por eso se creó, por ejemplo, ya no está el Colegio Nacional de la Magistratura, sino está la Junta Nacional de Justicia, que inclusive la preside la Defensoría del Pueblo, ¿no? Está el Defensor del Pueblo como presidente de esa junta. También el tema de la corrupción, bueno, está en todos los ámbitos, para eso también estamos nosotros como Defensoría y cada entidad, pero eso también proviene de cada persona, ¿no? Del profesionalismo y la responsabilidad que tenemos en servir al Estado. Proviene de un tema de vocación de servicio, opino yo. Entonces, sin embargo, hay entidades que supervisan y también lo deben hacer de la debida forma también, ¿no? Como nosotros lo decía, nosotros somos un ente supervisor que estamos dentro del tema de luchar contra la corrupción, tenemos un programa anticorrupción que está viendo todos esos temas, pero eso también debe de venir de cada entidad, ¿no? Hay ISOs que ya han tenido algunas entidades, por ejemplo, el ISO antisoborno, que habla sobre el tema de los hechos de corrupción a nivel del Poder Judicial, que también lo tiene la policía, entre otros, pero es un tema ya que proviene de cada persona también, ¿no? Del profesional, de la vocación de servicio que debe tener en la entidad. Otro es el tema también de las normas, ¿no? Como yo lo mencioné en toda la exposición, muy bonito todo en el papel, ¿no? Como dice Janet también, todo muy bonito en el papel, pero si no haces un análisis de la situación, de cómo se encuentran las entidades, y porque una cosa son los índices que netamente a veces nos asustan, pero también eso da a relucir de que muchas mujeres o integrantes del grupo familiar se están animando también a denunciar. Pero el tema como les decía, es un tema también del análisis que debe hacer el Estado, ¿no? Supongo que cada ministerio al emitir una norma tiene que saber qué herramientas tiene sus propias entidades internas para verificar y cumplir con lo que establece la ley. No creo que es un tema complejo, porque nosotros en sí las normas que hacemos prácticamente las copiamos, ¿no? Pero no vemos en sí lo de adentro. Siempre nosotros como Defensoría, por ejemplo, no vemos solamente lo que el ciudadano se queja, sino hemos podido hablar con muchos funcionarios, de que establecen que le faltan herramientas, le falta personal para poder garantizar, pero hacen todo el esfuerzo que lo que hacen a nivel de cada institución, de cada entidad, para poder brindarle una atención oportuna, ¿no? Y a veces el ciudadano en sí no lo entiende, ¿no? Pero hay situaciones en las cuales sí hay hechos de corrupción, hechos de omisión por parte del mismo servidor público, pero eso ya es una parte que hay que estar también gestionando y articulando para que no ocurran este tipo de casos, ¿no?
Gracias, Daniel. Hay también un comentario en el chat y los animo a seguir haciendo sus preguntas, sus comentarios y también algunas propuestas, sugerencias. Un comentario respecto a qué medidas preventivas se plantean desde la Defensoría para reducir también situaciones de violencia. Y ahí yo quisiera adicionarte una pregunta también propia, porque la Defensoría del Pueblo realiza de manera permanente, además de manera muy calificada, informes defensoriales en relación a la violencia basada en género. Ha realizado varios informes defensoriales y me gustaría consultarte sobre, digamos, de todo el panorama que se ha encontrado en el trabajo de las diversas instituciones públicas para reducir situaciones de violencia y para implementar la norma. ¿Cuáles son los principales nudos críticos que la Defensoría ha encontrado? ¿Dónde está el peso mayor? ¿Qué cosa es lo que desde el funcionariado habría que trabajar más? Sí, a ver, de las medidas preventivas, nosotros en realidad hemos hecho bastante, ¿no? En realidad hay mesas de trabajo donde también hemos podido conversar con diversas entidades, se ha conversado con los superiores, los altos sectores, con la finalidad de poder garantizar, pero eso va también con llevar, como decía Carmen, a través de los informes y las supervisiones que hagamos, de saber los puntos críticos y con eso también poder verificar. La Defensoría del Pueblo, desde parte de su competencia, hace charlas y labores de difusión y promoción y sensibilización de las autoridades. Esa es parte de su función de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Pero, sin embargo, dentro de las mesas de trabajo que ha implementado la Defensoría del Pueblo, está haciendo una labor supervisora y verificar el tema de las medidas con la finalidad de garantizar también una vía libre de violencia. Sin embargo, estamos incidiendo ahora lo último, y el tema es que la circunstancia ¿no? que estamos realizando ahora conlleva a identificar, como ya lo vengo diciendo, los puntos críticos que establece la ley. Sin embargo, también sabemos que viene un tema de gobierno, ¿no? El tema de la prevención, ¿no? Como decía, hay un plan nacional de violencia de género. Entonces, el tema es, de las normas que se emitan, siempre se hace un análisis, ¿no? Pero los análisis no solamente deberían venir de nosotros, también hacer, como venimos haciendo en esta mesa de trabajo, la articulación que se ha visto, que se tiene que hacer a nivel de todos los sectores. Tiene que ser un apoyo. A veces, yo no les puedo mentir tampoco, a nosotros nos ven como los que criticamos, ¿no? Pero una vez conversando, por ejemplo, con el presidente de la Corte de Lima Norte, nos hablaban que ustedes son los ojos de que nosotros no vemos. Algo así nos comentaba el presidente de la Corte. Entonces, porque tampoco el presidente va a estar a cargo de todos los jueces, o el comisario va a estar detrás de todos los efectivos policiales de los que hacen su labor, pero sí tienen que rendir cuentas, ¿no? Sin embargo, muy aparte del tema, la Defensoría del Pueblo tiene una labor supervisora, pero sin embargo, a razón de hechos evidentes, hemos realizado acciones no solamente preventivas. Sin embargo, también viene el tema de que tiene que ocurrir algo grave como para que recién las entidades actúen, ¿no? Como les ponía el caso de Stephanie Flores, que en realidad fue un caso muy sonado, una chica que murió en los Olivos a razón de un feminicidio, fue el tema de que sacaron a jueces, a policías, y fue a razón de la intervención que también hizo la Defensoría, muy aparte de lo que hace Inspectoría, pero también el Poder Judicial a través de ODECMA, ¿no? Hay procesos que se han abierto ante estas personas, pero es una labor que generó, por ejemplo, un precedente de que se mejore la atención en los módulos de integrados de violencia contra la mujer, ¿no? Porque existía 3 mesas de parte, si más recuerdo, ahora hay más. También había una dificultad de la policía en poder dejar los oficios que también tenían que dejar a razón de los informes policiales que llevaban a los juzgados. Entonces, también se canalizó ello, pero si vienen ocurriendo este tipo de hechos, es tratar de hacer este tipo de reuniones, no solamente que queden reuniones, sino en compromisos, y las labores que se puede hacer a nivel de Defensoría del Pueblo, apoyando como órgano supervisor dentro de las funciones o de las mesas que organizan las entidades,
eso también va a ayudar a una labor preventiva. Ahora, el tema de los informes, he hecho varios informes al respecto. Ahora último hemos hecho como 4 supervisiones, que el informe va a salir el próximo mes, con la finalidad de qué hemos podido identificar. Uno es el tema de la falta de coordinación que hay entre las entidades, ¿no? Puede ser uno con otra, pero hemos identificado eso. Como decía Janet, el tema presupuestal, ¿no? Ese es un tema que conlleva, porque lamentablemente al tema de violencia le dan el mínimo presupuesto. Se preocupan por otras situaciones, pero no sabemos que en los índices, sobre todo en esta pandemia, ha aumentado pero considerablemente, ¿no? Y eso es una situación que tenemos que ver. Y eso viene también de los planes que debe hacer cada institución, o los programas o las políticas públicas a implementar. Todos tenemos la intención de implementar políticas públicas, pero sin embargo, ¿con qué presupuesto? ¿Con qué herramientas? ¿No? El Estado nos encomienda muchas situaciones, pero no tenemos las herramientas suficientes o el personal suficiente para poder hacer efectivo lo que nos piden. Por eso yo decía, ¿por qué antes de emitir la norma, por qué no hacen un análisis situacional no solamente de la población, sino también de las entidades que van a brindar el servicio? Yo creo que provendría también de los altos mandos. Nosotros ya se ha conversado inclusive con los mismos ministros. Lamentablemente estos últimos años han habido un cambio de ministros, pero considerablemente, que no se ha podido llegar a un punto fijo, y eso es lo que prácticamente podría ser parte de los puntos críticos. Y otro de los puntos críticos es la calidad de la atención, ¿no? Funcionarios que podría ser, servidores públicos que netamente no tienen una vocación de servicio, están en el puesto, pero hemos podido verificar que la calidad de la atención también difiere en que la persona no tenga una atención inmediata o oportuna, ¿no? Muchas gracias, Daniel. No sé si hubiera alguna otra pregunta. Bueno, a ver, acá hay 2 comentarios. Una es una pregunta: ¿qué hacer cuando el agresor está en casa y generalmente es la pareja de la madre de la víctima y no denuncia? Y después hay comentarios en relación al tema de la sanción, y ahí también hay una preocupación, Daniel, en el sentido que, digamos que ya, pasando por alto una serie de limitaciones que seguro hay en todo el proceso de tutela y todo el proceso penal, finalmente desde los informes de la Defensoría, ¿cuánto o qué porcentaje de casos denunciados terminan con una sanción efectiva? ¿En qué consiste esta sanción efectiva? ¿Y qué tan ejemplificadoras son, digamos, ese tipo de sanciones para ser realmente una limitante a agresores a seguir agrediendo a las mujeres? ¿Cuál es el balance que ustedes desde la Defensoría tienen en relación a eso? Sí, en el primer tema del agresor, bueno, yo lo mencioné a nivel de la exposición, que deberían ver más hogares de refugio temporal, ¿no? Es difícil, porque pasa también por un tema presupuestal, pero cuando no quiere denunciar, inclusive hasta de oficio, y tiene la facultad ahora con el decreto legislativo 1470 también, la policía también puede continuar con la denuncia. No hay un desistimiento en el tema de la violencia, ¿no? Ese es un tema, pero el tema del agresor, lógicamente que muchas de las, lamentablemente, se los puedo decir, porque he visto casos, es el tema de que, ¿cómo lo voy a denunciar si mis hijos no van a tener que comer? He escuchado lamentablemente muchas veces eso, pero hemos tratado de persuadir y al final la señora ha continuado, o la persona ha continuado con la denuncia, ¿no? Pero deberían existir estos hogares, porque ahorita lo que pasó en pandemia fue eso, ¿no? De que el agresor se encontraba en casa, ¿no? Pero hay estos mecanismos que ha implementado la Policía Nacional también para el retiro voluntario del agresor, ¿no? Se llena un acta, no más recuerdo, pero poner a buen recaudo a la víctima es muy importante, y también a las víctimas indirectas, ¿no? Que son los hijos. Entonces, dentro de ello, sabemos que dentro de las violencias existentes existe la violencia económica patrimonial.
que también conllevaría y las medidas cautelares, ¿no? Conllevaría también a que los hijos también sean protegidos, ¿no? Que no existe una situación de desprotección y que la mamá también reciba la atención integral en ello, ¿no? Pero sería factible tener varios hogares, sé que algunos distritos lo tienen, la Casa Mujer, creo, de Caraballo, si no más recuerdo, pero en realidad sí hay muchos temas. Ahora, el otro tema que me mencionaban, que tú mencionabas, Carmen, sobre el tema de las incidencias, pues lamentablemente este año, a nivel de enero y febrero, cuando se hizo un informe, del 100% de la denuncia solamente había el 2% que había tenido sentencia condenatoria. La gran mayoría está con prisión preventiva, que aún no tenemos. Entonces, esa es una primera medida que se toma. Pero hemos visto que pasan los 9 meses, hay una ampliación de prisión preventiva, pero no se emite la sentencia. Y al final ocurre de que sale por exceso de carcelería la persona. Entonces, pero para eso se dan los 9 meses de requerimiento de prisión preventiva a fin de que el juzgado pueda emitir la sanción penal final, ¿no? Pero son poquísimos los casos que han sido sentenciados ya con una sentencia condenatoria final, ¿no? Ok, listo, no hay más. Así son las sanciones, bueno, deberían ser más drásticas. Bien. Carmen, Bien, solamente un comentario. Sí, tus comentarios finales, Daniel, te escuchamos. Sí, solamente quería hacer algo sobre el tema de la sanción, ¿no? Lamentablemente, el sistema de ejecución penal en el Perú no funciona. No hay una reeducación interna. Hay hacinamiento de los penales, no hay una debida adecuación de reeducación y resocialización del agresor internamente, ¿no? Debe haber una mejora, de una reforma, una política pública en realidad de la mejora del tema penitenciario, creo que sería primordial, ¿no? Inclusive, ahora lo que pasaba era que los fiscales estaban dejando en libertad a las personas porque decían de que se iban a contagiar de COVID adentro, ¿no? Entonces, y se malograba toda la función que hacía la Policía Nacional. La policía hacía una espléndida investigación, tenía todos los informes, pero el fiscal decía, no, pero adentro está el COVID y lo que está haciendo a través de las gracias presidenciales es sacarlos de ahí supuestamente para poder evitar el hacinamiento, ¿no? Por eso el ex ministro quería habilitar Castro, por ejemplo, y otros penales con la finalidad de que esas personas sean recluidas, ¿no? Sin embargo, el tema de ejecución penal en el Perú todavía hay mucho por mejorar, ¿no? Y eso es lo que conlleva que a veces hay dichos que escucho de muchos abogados que dicen que el delincuente sale más delincuente Es su posgrado, dice. Así es, del penal. Entonces, no hay una iniciativa de reeducación y resocialización del reo, ¿no? Lógicamente que hay temas de trabajo, estudio internamente en los penales, pero creo que hay que fortalecer eso bastante, ¿no? Ya el programa de asuntos penales y penitenciarios, por ejemplo, de la Defensoría del Pueblo, ha venido haciendo varias acciones que también se las vamos a comentar para ver estos temas también de violencia, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Daniel. Excelente la presentación, todos los comentarios. Agradecemos muchísimo la participación de todas y todos ustedes, también por sus propuestas, por sus preguntas. Y los invitamos a acompañarnos el siguiente viernes para continuar con la tercera sesión donde vamos a revisar con detenimiento los protocolos de actuación conjunta con la participación del representante del Ministerio de la Mujer, específicamente del programa Aurora. Muchas gracias nuevamente a Daniel Vargas y a Brenda Mena de la Defensoría del Pueblo. Les agradecemos. Gracias a todos. Gracias por la invitación. Cuídense bastante, por favor. Muchas gracias. Hasta luego. Nos estamos viendo.